¿Qué tal, estimados hermanos en Cristo Jesús? Una vez más, estamos conversando con ustedes por medio de este programa, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Hoy día, como siempre, y cada vez que tocamos un tema que tiene que ver con aspectos de carácter, ¿cómo poder decirlo? De carácter teológico, tocamos con lo que tiene que ver con el espacio a través de estos programas y por lo tanto el contenido y la fundamentación de aquello que estamos llevando frente a sus pantallas es evidentemente que a la luz de muchos, especialmente el de aquellos que, al igual que nosotros, tienen algún conocimiento en teología, consideran un poco simple. Sin embargo, esta simpleza está siendo dada a objeto de poder tratar de llegar al hermano que aún no ha crecido en el Evangelio y que por lo tanto carece de una serie de elementos complementarios para poder entender a profundidad los temas que íbamos a tratar. Pues bien, en ese contexto vamos a hablar sobre un aspecto de la teología que es necesario que podamos comprender de manera sucinta y hacer la diferenciación con respecto a una de las disciplinas de la teología y que muchas veces se coloca inclusive a la par de lo que es la importancia que tiene la predicación, porque el Evangelio dice que agradó al Señor salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación, es decir, nosotros debemos llamar a los inconversos a los pies de la cruz de Cristo por medio de la predicación. Y dicho desde esa perspectiva, la predicación es una de las actividades centrales y más importantes de la vida de todo creyente, especialmente de aquellos que hemos decidido poder llevar el conocimiento de la palabra y al mismo tiempo poder introducir a aquellos que, ya sea que recién se han convertido al Señor o aquellos que han tenido un tiempo más largo en la ruta bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Que les habla Julio Cien, anfitrión del programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. En este contexto de síntesis y tratando de ser lo más didáctico posible, vamos a hablar sobre lo que es la apologética cristiana, porque debemos hacer necesariamente un discernimiento entre el origen de la apologética y existe una apologética desde el punto de vista humano y una apologética desde el punto de vista cristiano. Pues bien, vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla posible el término de apologética desde sus orígenes. Pues bien, la palabra apologética y con ello ap- la palabra apología y con ello la apologética proviene del griego que designa la posición de defensa militar contra un ataque. Es decir, apologética es un sinónimo de defensa. Hoy la apologética para la teología, filosofía y literatura consiste en la defensa de la fe conforme a una posición o punto de vista. Ahí está el peligro. Porque hoy día muchas personas, aún siervos del Señor, adoptando una especial forma de revelación de las Escrituras, eh, hacen una defensa desde el punto de vista humano de lo que es la fe cristiana. Nosotros entendemos que la apologética como defensa, es decir, la fe cristiana como defensa, y vamos a explicar en qué significa la defensa cristiana más adelante, se debe hacer en base exclusivamente a aquello que el Evangelio nos revela como antecedentes que nos van a permitir a nosotros entonces hacer una buena defensa ante el inconverso, especialmente sobre las objeciones que tienen los inconversos con respecto a la existencia de Dios. Entonces, hoy la apologética
para la teología, la filosofía y la literatura, como dije, consiste en la defensa de la fe, es decir, de lo que creemos en Cristo Jesús, conforme a una posición o punto de vista que nosotros no compartimos y la vamos a explicar después, porque no es de acuerdo al punto de vista particular, sino que desde el punto de vista de la escritura. El primero en usar el término con ambas connotaciones fue John Henry Newman en su autobiografía espiritualista Apología Pro Vita Sua, 1864. Las primeras referencias pueden encontrarse en la Apología también de Sócrates, perdón, muy conocida por todos aquellos que hemos estudiado no solamente en la enseñanza secundaria, sino que también en las universidades, especialmente aquellos que hemos seguido una carrera de carácter humanista. Entonces, repito, eh, la primera referencia puede encontrarse en la Apología de Sócrates de Platón y la obra homónima de Xenofonte, en las que se narra la defensa de Sócrates. Durante su proceso, sin embargo, también existen algunas obras de apologética de comienzos de la cristiandad, como las dos apologías del mártir San Justiniano, dirigida al emperador, perdón, Marco Aurelio. Principal disyuntiva del hombre de Dios cuando se acerca a un inconverso para llevarle la cruz de Cristo es el hecho de que todo incrédulo ama su mundanalidad, es decir, ama aquello que el mundo le rodea, y su vida centrada en su propio, valga la redundancia, egocentrismo, es decir, yo soy el macanudo. Y con base a esto es motivado a efectuar un ataque frontal al Dios del cristiano, en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, cuestionándolo y justificándose a sí mismo para poder rechazarle y para poder negarle eh, desde su perspectiva humana. Este incrédulo ama aquello que identifica como su libertad, que le permite gozar de acuerdo a sus posibilidades humanas de todo cuanto tiene por delante. Todo esto basado en una moral relativa, es decir, no existen valores absolutos, existen tan solo valores relativos que se acomodan a su particular modo de vivir, por lo que con frecuencia llama bien al mal, mal al bien, llama también a lo dulce amargo y lo amargo dulce, es decir, todo lo contrario de lo que nosotros podemos esperar de un hombre con valores y con valores en este caso cristianos. Bueno, en este contexto no existen límites a sus propias concupiscencias, es decir, a sus deseos, y se ha lanzado cómodamente, en este contexto, a un mundo en el que el libertinaje y muchas veces, y escúchalo bien, y muchas veces inmoralidad son su medio necesario para el disfrute y logro de lo que él cree que es es su felicidad. Pasa así entonces a formar la parte más importante del objeto de su existencia, la búsqueda de este tipo de felicidad, la que solo es capaz de encontrarla, impulsado de, como ya dije, un egocentrismo excluyente, en el que cualquier cosa que le frene en su disfrute personal, empapado de sensualidad, egoísmo y disfrute, son su razón de ser y por lo tanto lo desecha. Aquí dejan de ser relevantes la vida, el aborto, por ejemplo, el matrimonio, que es desechable, y familia, también. Primero me valgo yo, la familia viene en segundo lugar. Así el relativismo moral de este nuevo hombre incrédulo lo lleva a asumir verdaderas contradicciones valóricas. Estos son sus rasgos más distintivos. Ha aprobado también desde esferas gubernamentales leyes que castigan severamente la muerte de un animal, pero tolera la muerte de un inocente aprobando el aborto, por ejemplo. Defiende a ultranza los derechos humanos y sin embargo coarta los derechos de las mayorías,
poniendo sobre estas los derechos de las minorías, resta valor a los derechos de los ciudadanos honestos y sobrevalora los derechos de los delincuentes y asesinos. Ahora bien, ¿cómo puede, cómo puede el cristianismo acercarse a hablarle a este tipo de hombre natural, hedonista, genéricamente hablando, es decir, hombre y mujer, cuando la base del cristianismo se basa en dos mandamientos principales, que es el amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, a los que debemos agregar: no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, es decir, hablar mal de otro sin tener las evidencias, etcétera. En este contexto, cobra relevancia aquella disciplina de la teología conocida como la apología cristiana, no humana, del griego apología, defensa verbal, discurso en defensa. Es el área de teología que se especializa en usar argumentos, y aquí está lo peligroso, racionales, para defender y difundir el cristianismo. Porque muchos teólogos y muchos apologistas colocan por encima del papel del Espíritu Santo y de los conceptos bíblicos las razones humanas y sobrevaloran la opinión de la filosofía y las técnicas filosóficas, incluyendo las interpretaciones que muchos filósofos, y escúchame bien, ateos, interpretan y dan su fundamento sobre el cristianismo, sobre la Biblia y sobre el propio Señor Jesucristo. Es el área de la teología, dije, que se especializa en usar argumentos racionales para defender y difundir el cristianismo. Allí está la apología. No obstante, debemos mencionar que existen algunos apologistas cristianos que equivocadamente en este ámbito defienden un punto de vista, como ya dijimos, que valora creación y exposición de una argumentación neutra. Es decir, no asumen valores cristianos ni asumen otro tipo de valores, sino que ellos dicen que hacen muy bien entregando solamente las ideas, que por medio de evidencias históricas, argumentos filosóficos, evidencias científicas y el razonamiento lógico, entre otros, es decir, aquello que los cristianos identificamos como razonamiento humano o mundano, pretenden derribar los argumentos en contra que tienen los incrédulos del cristianismo y en este caso del propio Señor Jesucristo, para poder llevarlos precisamente a los pies de su cruz. Creemos que esta manera de entender la defensa desde el punto de vista apologético y exposición de Dios en la persona de Cristo ante el inconverso no es la adecuada, por no decir la más correcta. Y a continuación expondremos aquellas razones por las que creemos que se ajusta más al modelo de las Escrituras para poder hacer una mejor defensa desde el punto de vista apologético de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el apologético o apologista que quiera defender a nuestro Señor o a Dios debe basarse principalmente en las Escrituras más que en aquellos ateos que forman parte de la filosofía clásica, eh, ya sea de los movimientos que han ocurrido a partir de los siglos en que primero, segundo, en adelante hasta llegar a nuestros días. Ahora, nuestro texto clave para esto será 1 de Pedro 3:15, y que comienza con la frase: santificaos a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, toda persona que quiera hacer una defensa del Señor debe ser capaz, ¿no es cierto?, de tener una santificación a nuestro amado Señor Jesucristo en vuestros corazones, es decir, tener un corazón limpio para poder exponer las verdades del cristianismo con base a la palabra del Señor. Todo aquel que se encargue de defender al Señor Jesucristo o a aclarar las objeciones hacia el principio, tiene que ser un creyente en el Señor Jesús y entregado a su señorío, no al señorío de la filosofía humana y del razonamiento humano,
sino que con base a la dirección del Espíritu Santo, con un corazón dispuesto y amante al Señor, debe entregarse a hacer una buena obra de defensa para convencer al creyente, y una mejor forma de hacer apologética, a nuestro juicio, es mediante el uso del Evangelio por medio de la predicación. Sigamos con el pasaje de Primera de Pedro en adelante. Vámonos ahora al versículo 15. Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestras buenas conductas en Cristo. Versículos 15 y 16 de Primera de Pedro, capítulo 3. Si se parte de la premisa equivocada en el sentido de que los creyentes que realizamos acciones de enseñanza y prédica del Evangelio hacia los incrédulos para efectuar una efectiva defensa y derribar argumentos de los incrédulos, no debemos basar nuestras exposiciones en criterios o normas nos debemos basar nuestras exposiciones en criterios o normas derivados de la escritura de la Biblia o palabras de Dios. De partida, mm, diremos que esto no es un error, pues las escrituras, ellas deben jugar un rol fundamental, pero algunos insisten en decir que argumentar sobre la base de exclusión de las escrituras es mejor, es decir, no nombrar las escrituras, convencerlos con razones humanas, no va a ser cosa que ellos van a rechazar de priori lo que el Evangelio les está diciendo, pues dicen que sería un prejuicio hablarles de la palabra al incrédulo. O sea, nosotros iríamos prejuiciados, es decir, creer en el Señor, creer en su palabra y obedecer al Evangelio. ¿Eso es ser prejuiciados? ¿No sería más bien que esto es una, un real conocimiento y aceptación de la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones? Recuerden que dijimos que teníamos que santificar a Dios en nuestros corazones. Más bien aconsejan que deberíamos presentar a los incrédulos solo argumentos sin tendencia religiosa alguna, ni a favor ni en contra, sino solamente neutrales. Eso dicen muchos apologetas o apologistas. Aquellos que así piensan señalan que hay que usar sus criterios y normas que los mismos incrédulos puedan aceptar, es decir, caer en sus propios conceptos, palabras y pensamientos para a partir de esos pensamientos poder llevarlo a los pies del Señor, o sea, decir, dejar de fuera lo que es el Evangelio y aceptar que la predicación es una locura. Sin embargo, el Señor dice que Él le agradó a Dios que por medio de la locura de la predicación salvar a los creyentes. Entonces, los hechos, la historia, la razón lógica, la filosofía, la experiencia, etcétera, estos elementos humanos se convertirían en las fuentes de la verdad y no Dios por medio de la revelación divina, por medio de las escrituras. Así debían quedar estas excluidas. Eso dicen algunos apologistas, que abogan por una defensa neutra. Resulta evidente que es esto una incoherencia. No se puede convencer a alguien de que elimine sus prejuicios hacia Dios en la persona de Cristo, renunciando precisamente a exponerle lo que las propias escrituras o su propia palabra nos revelan de él. Las escrituras deben constituirse en el centro, ya que, como hemos dicho, de, por medio de ella damos a conocer y a mostrar sus bondades y sus atributos. Y esto solo es posible realizarlo por medio de la exposición y enseñanza de las escrituras, no abandonándolas y llevándolos
a reafirmar para después destruir aquellos argumentos de los incrédulos, o sea, es decir, restarle la eficacia del Espíritu Santo que nos lleva al conocimiento de las Escrituras. Es el propio Señor Jesucristo quien aplicó este principio cuando se manifiesta a dos discípulos. Veámoslo bien con respecto a las Escrituras. Cuando camino a Emaús, que estos discípulos prejuiciosamente ponían su propia visión de lo que pensaban que debía de haber hecho el Señor Jesucristo, pues no tenían a la vista lo que de él se había anunciado por los propios profetas, es decir, por la palabra, y ello era posible corregirlo volviendo a exponer y a explicar las escrituras tal como lo hizo el Señor Jesucristo en el camino de Emaús. Veamos. Usted puede leer el texto completo en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Nosotros leeremos la parte pertinente, es decir, los versículos del capítulo 24, 25, 26 y 27. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando, aquí está la clave, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que de él se decía. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hace la defensa o la apología el Señor Jesucristo de sí mismo para convencer a estos dos que se habían extraviado y que prácticamente estaban comportándose en una forma incrédula? Repito, y comenzando, aquí está el propio Señor Jesucristo hablando y haciendo su autodefensa, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que de él se decía. Quisiéramos advertir sobre una conducta que es más habitual de lo que quisiéramos reconocer y que gusta a muchos siervos del Señor que se encargan de convencer o disipar las dudas de los incrédulos con respecto al Evangelio en la persona de Cristo, haciendo desde los púlpitos o de un tratamiento de persona a persona, como así también desde la enseñanza en los seminarios, una defensa del Señor Jesucristo y de su sana doctrina, y que en términos académicos se llama apologética. En este contexto surge una defensa locuaz y enérgica basada en el conocimiento secular y humano, donde salen de sus bocas los nombres y las ideas de algunos filósofos a todas luces ateos, compitiendo estos ateos filósofos en la interpretación del Evangelio, inclusive con el propio Señor Jesucristo y aún con aquello que por la gracia del Espíritu Santo los propios apóstoles y profetas hablaron sobre el Señor y colocan inclusive al apóstol Pablo como un hombre apologista más, colocándolo a la par con estos filósofos ateos, e ignorando que ningún hombre de Dios, incluyendo a Pablo, habló por sí mismo, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y cuando ellos hablaron, era Dios mismo por boca de ellos y por la acción del Espíritu Santo, quien es Dios, la tercera persona de la Trinidad, les puso que hablaran y que esta autoridad es superior a de la cualquier filósofo. Y en ese sentido, los apologistas, muchos de ellos, no estoy diciendo de todos, pero muchos de ellos se equivocan, como así también lo hacen algunos siervos del Señor, que a veces tienen la insensatez
de hablar a través de los púlpitos, ensalzando y colocando como autoridad nombres de filósofos y de hombres que no son creyentes. Después, por ello también nos admiramos de ver cuántas herejías se deben a móviles apologéticos. Este selecto tipo de apologetas y maestros piensan que para presentar con mayor persuasión el cristianismo, tendré que mostrar que es compatible con los movimientos intelectuales de nuestros días. Por ello debo presentar el cristianismo como una fe de mucha seriedad intelectual. Es decir, entonces allí colocan a Pablo, a Pedro y a otros eh, eh, hombres del Señor, a otros apóstoles, los colocan a la par con filósofos humanos ateos, porque así ellos piensan que están dándole una seriedad científica a la palabra del Señor, porque ellos están haciendo una defensa del Señor. Esta es una defensa absolutamente falto de fe, falto de conocimiento, desechando la labor del Espíritu Santo y del poder de la palabra viva, que es el Evangelio. Así, varias de las doctrinas cristianas podrían quedar comprometidas, reemplazadas por las doctrinas de la filosofía popular vigente, como también lo son en este contexto el feminismo, el movimiento woke, esto que tiene una Biblia muy sui generis, muy especial, que trata de acomodar las palabras del Señor Jesucristo para justificar todo el movimiento LGTB, etcétera. Las ideologías que promueven la libre convivencia y relaciones prematrimoniales, el aborto, las uniones LGTB, por ejemplo, es decir, cuando ellos incluyen estos movimientos y estas ideas, quieren dar a entender con ello, estos apologetas o apologistas quieren dar a entender con ello que son serios, son científicos. Debemos tener cuidado con la humanización de las enseñanzas del Evangelio, como también de la defensa de Dios, pues estamos relegando y desmereciendo conscientemente la palabra de Dios. Y la historia bíblica y del cristianismo nos muestra cómo muchas herejías y sectas han salido de este fenómeno no deseado y equivocado. El Señor les bendiga, conscientes de que faltan muchos argumentos más por dar, conscientes también que no todo apologista está dentro de este concepto que nosotros hemos identificado, sino que muy por el contrario, existen muchos que sí le dan el lugar merecido al Evangelio, a la palabra de Dios, al papel del Espíritu Santo. Sin embargo, hay algunos que son los responsables de la creación de una serie de movimientos que se han salido de la sana doctrina y que nosotros hemos denunciado en capítulos anteriores, y qué es lo que nosotros queremos evitar. Es decir, que la defensa del Evangelio, perdón, que la defensa de Dios hacia los incrédulos, desde el punto de vista de la apologética, debe ser con base a las doctrinas bíblicas, a lo que sea para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo se despide de ustedes. Y Julio Cien, que les habla, su anfitrión, desea que la bendición del Padre y del Señor Jesucristo se manifieste en sus vidas por medio de su Santo Espíritu. Y si este programa le ha servido de bendición y usted considera que sirve para la edificación de los creyentes, compártalo. Y si le ha gustado, como ya lo hemos dicho, colóquenos un me gusta, porque eso significa, perdón, eso sirve para que el tema por el cual se proyectan estos programas sean lanzados con mayor habitualidad en el aire y pueda llegar a más personas. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.